Buenas tardes, esto es Fundamento de Estadística, sesión 81. Vamos a presentar algunos conceptos básicos de la estadística. Tenemos el uso de la estadística. No existe actividad humana donde no se involucre la estadística. Personalmente, comparación de alternativas, evolución de servicios, ingresos versus pagos. Cotidianamente se utilizan los censos, índice de precios, ajustes de tarifas, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos. Empresarialmente, tiene que ver con el control de procesos y calidad, evaluación de productividad, estudio de costos, nivel de satisfacción de clientes y proyectos de inversión. Tenemos que la estadística se aplica a todas las ciencias, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Importancia de la estadística. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación u objeto de estudio, entonces estamos haciendo estadística. Ventaja que ofrece el uso de la estadística. Cuando se emplea correctamente, visualiza los datos, mide las variables, apoya las decisiones, reduce los riesgos, organiza información, certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones, toma de decisiones racionales y efectivas, entre otras. La estadística se divide en dos grandes ramas: estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva es esta asignatura que estamos cursando. Trata de recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. Aquí se emplean gráficas, tablas y cálculos de parámetros y estadísticos. Entonces, aquí dice que es población y muestra. Población se refiere al conjunto de elementos que van a ser estudiados. Muestra es una parte de la población y debe ser representativa. ¿Qué es una variable estadística? Es cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Todo lo que usted quiere estudiar de la población se llama variable. Ejemplo, el género, hombre o mujer, la edad, la carrera, la estatura, el tiempo en servicios, etc. Dato es la expresión numérica de la información y se obtiene por la acción de contar y medir. Parámetro es cuando usted le hace un cálculo a la población. Estimador es cuando usted le hace un cálculo a la muestra. ¿Cómo se dividen las variables? Aquí quería llegar. Las variables se clasifican en dos tipos: cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se refieren a cualidades, categorías o atributos, y son las que tienen como respuesta una categoría o un nombre. Si yo digo estado civil, me contestan soltero, casado, no me contestan con un número, sino con una letra, con un nombre. Eso es cualitativo. Cuantitativas son cantidades medibles numéricamente. Número de hijos: 5 hijos, 6 hijos. Edad: 20 años, 30 años. Cuando se responde numéricamente, son variables cuantitativas. Las variables cualitativas pueden ser ordinales y nominales. Ordinales cuando llevan un orden, una escala o una etapa. Y nominales cuando no lleva orden. Las variables cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Discreta es cuando no se fraccionan.
Continua cuando se fraccionan. Por aquí tenemos la recolección de los datos. Se hace mediante la fuente de datos que nos indica de dónde provienen los datos. Pueden ser primaria, secundaria y el cuestionario. Ya eso prácticamente es lo que quería repasarle para luego entrar en la práctica 1.2, que es esta, que es la que vamos a hacer hoy. Esta práctica 1.2, vamos a ponerlo un poquito más grande, que se vea más clara, tiene actividad 1. La actividad 1 dice que describa, ahí dice con su propia palabra, pero eso que investigue, ¿cuáles son los tipos de gráficos? En estadística existen gráficos para representar cantidades. Usted dice cuáles son los tipos de gráfico. Histograma, polígono de frecuencia, gráfico de barra, gráfico de pastel, pictograma, gráfico lineal, ojiva. Hay muchísimos tipos de gráficos. Usted investiga cuáles son. Si es posible, hace un dibujito pequeño de los tipos de gráficos para que lo conozca. Escala de medición. Las escalas de medición son nominal, ordinal, intervalo y razón. Eso lo vamos a ver en la práctica hoy, pero sería bueno que teóricamente usted investigue sobre ella. Tenemos otro concepto que se llama distribución de frecuencias. Esa es la unidad 2. Nosotros a partir de mañana vamos a aprender a elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Pero sería bueno que usted por lo menos investigue la definición. La actividad 2 de esta práctica dice que usted necesita responder 4 preguntas. ¿Por qué se considera importante la estadística? ¿Cómo ayuda la estadística a la investigación? Enumere las etapas del método estadístico. ¿Y por qué usualmente se recurre al análisis a través de muestras y no de poblaciones? Esa preguntita usted la investiga. Esa es la parte que le corresponde a usted. Esta es la parte que me corresponde a mí. Aquí tenemos un cuadro, una tabla sobre clasificación de variables y la vamos a llenar con la ayuda de todos. La vamos a llenar con la ayuda de todos. Con la ayuda de todos. Entonces, ahora abro los micrófonos. Si usted va a opinar, abre el micrófono y responde las preguntas que yo le voy a hacer. Entonces, iniciamos. Lo primero que yo pregunto es, ciudad donde naciste, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, maestro. Cualitativa. Cualitativa. Sí, porque si yo pregunto ciudad, tú me vas a dar el nombre de una ciudad. Es cualitativa. ¿El nivel de medición es nominal u ordinal? Nominal. Final. Nominal. Si yo te pregunto a ti por una ciudad, una no tiene que ver con otra. No hay un orden entre una y otra. Una no tiene. ¿Dónde tú naciste? Mira, yo nací en Santo Domingo, tú naciste en San Cristóbal, otro nació en La Romana, otro en Puerto Plata, otro en Santiago, San Juan, etcétera. Simplemente tú das un nombre. No hay un orden entre un nombre y otro. Ni una escala, ni una etapa, ¿ok? Nominal. Horas que ves de la televisión. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. 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 Es Cuantitativa. porque si yo te pregunto cuántas horas tú ves de televisión, tú me vas a responder con un número. Ahora, esa variable es de naturaleza discreta o continua. Es continua, profe. Continua. Continua. Continua porque en las horas se pueden fraccionar.
tú puedes decir 2 horas y media Sí. y estás en lo correcto. Por eso es continua. Quiero que sepan que todas las variables que provienen de la medición son continuas y las que provienen del conteo son discretas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nivel de medición? ¿De intervalo o de razón? No escuché, profe, otra vez. Dígame otra vez. Nivel Perdón, que no de escuché bien. medición. Nivel de medición. Intervalo. Las Intervalo. variables tienen un nivel de medición que se llama de intervalo o de razón. De intervalo es cuando el cero no indica ausencia. De razón es cuando el cero indica ausencia. En las variables que son medibles, el cero no indica ausencia. Si yo le pregunto cuántas horas de televisión usted ve, usted me dice 0 horas. ¿Usted me está diciendo a mí que no ve televisión? No. Usted me está diciendo el cero en tiempo. Usted puede ver 30 minutos de televisión y la vio. Entonces, las variables medibles son de intervalo. ¿Ok? Clase social, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, la clase social. Cualitativa. Porque las clases sociales son baja, media, alta. Son nombres. ¿Son ordinales o nominales? Ordinales. Nominales. Baja, media, alta. Hay una escala. Son ordinales. ¿Ok? Ordinal. Número, se refiere a número. Número de habitantes de la ciudad en que vives. Cuantitativa. 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 Ok. Cuantitativa. ¿Es discreta o es continua? Continua, entiendo yo. O sea que las personas se fraccionan por mitad. Discreta. Yo puedo decir Discreta. 2 personas y media. No, discreta, maestro. Cuando habla de personas, la persona es conteo, no medición. Conteo. Y las personas no se cortan por mitad. Entonces son discretas. Usted dice 0 personas, 1 persona, 2 personas. Usted no dice 1 y media. Entonces no puede ser continuo, es discreta. Nivel de medición. El 0 es de intervalo de razón. El 0, ¿qué significa en número de habitantes? ¿Que hay o no hay? Que no hay. Entonces de razón. Indica ausencia, que no hay. Entonces de razón. Frecuencia de asistencia a actividades deportivas, con poca frecuencia, con mucha frecuencia. ¿Qué es? ¿Con qué fue que respondí? ¿Con número o letra? Con letras. Si respondí con letra cualitativa, entonces. Y es ordinal, con poca frecuencia, con mucha frecuencia, mediana frecuencia, ordinal. El nombre de las asignaturas de una licenciatura, ¿qué es? Cualitativa. 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 ¿Es nominal u ordinal? Nominal. 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 Nivel de ingreso, bajo, medio, alto. ¿Qué es? Nivel de ingreso. Cuantitativa. Yo respondí la variable que hace ahora. Yo dije bajo, medio, alto. Cualitativa. 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 Porque usted no está diciendo un Yo no número. pregunté por salario, es otra cosa. Salario, ¿cuánto usted gana?
Nivel de ingreso, bajo, medio, alto. Cualitativa y es ordinal, Ordinal. porque hay un orden. Nivel, siempre que dice nivel es ordinal. Nivel de estudio. Cuantitativa. Nivel de estudio, inicial, primario, secundario, universitario, técnico. Cualitativo. Cualitativa. Y es ordinal porque usted del nivel Cualitativo. inicial no va a pasar al nivel universitario, ¿verdad que no? No. Que va por No, etapas. lleva un proceso de Del etapas. inicial va a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a universitaria, porque fuera bueno pasar de inicial a universitaria de una vez. Entonces es ordinal. Número de hermanos. Cuantitativo. 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 Discreta o continua. Continua. ¿Sabe qué significa continua? ¿Qué significa continua? Constante. No, continua, ¿qué significa? No significa constante. Continua significa que puede fraccionar. Las personas se fraccionan. No. No. Entonces, ¿cómo es? Discreta. ¿Es de intervalo o es de razón? De razón. Razón. El cero indica ausencia ahí. Sí. Cero, hermano, que no hay. Ok, indica ausencia, pero se quedan callados. Satisfacción Yo lo laboral. dije, yo dije que sí, porque el cero indica que no hay hermano. Ahí sí indica que no hay nada. Satisfacción laboral. Satisfacción laboral. Muy satisfecho, satisfecho, Cualitativo. satisfecho, ¿qué es eso? Cualitativo. Ordinal, Cualitativa. Cualitativa. nominal u ordinal. Hay orden. Nominal. ¿O Nominal. no hay? Ordinal, porque hay un orden que puede ser muy satisfecho, poco satisfecho y así sucesivamente. Estado civil. Cualitativa también. Hay gente que dice que es cuantitativa. Cualitativa. La No, gente cualitativa. Yo creo que Cualitativa. Estado civil. Cualitativa. casa por los chelitos, dicen que es cuantitativa. Estado civil, cualitativa. Y es ordinal, según yo, porque usted de soltero no puede pasar ni a viudo, ni a divorciado, ni a separado si no se casa. ¿No es así? ¿Usted cree que puede ser viuda sin casarse? No, imposible. No, Segura imposible. etapa, ¿verdad? O escala. Ok. Los cigarrillos que usted se fuma a la semana, ¿qué es eso? Cuantitativa. 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 ¿Discreta o continua? Continua, Continua. O sea, los Continua. cigarrillos se fraccionan también. Le venden medio cigarrillo. Discreta. Discreta. No, discreta. Discreta. ¿Intervalo o de razón? De razón, yo me guío de la demás. O sea que si le dicen Razón. 0 cigarrillos, significa que no hay. Ok. Religión que profesas. Cualitativa. 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 O nominal. Religión es nominal o Ordinal. Ordinal. ¿Tienen orden las religiones? Hay que estar en una para No. poder hacer la otra después. Se empieza por una y se termina. No. No.
Nominal. Partido político al que votas. También. Cuantitativa. ¿Eh? Cualitativa. Cualitativo, profe. Cualitativa, profe. Cuantitativa. Nadie dice, yo soy del número 1. La gente dice, yo soy del PLD, del PRM, del PLD, de Reformistas, de la Fuerza. La gente menciona nombre, es cualitativa. Nominal, no hay orden. Tipo de coche, pasó por el carro. Cualitativa también. Cualitativa. Nominal o ordinal. Nominal. Para mí nominal. 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 Uno puede pasar una Dime. No, pues no escucho bien esto. Usted de un motor puede saltar a una jipeta. Entonces, nominal, no hay orden. Entonces, si hay algo que usted no entendió de ese asunto, este es el momento de usted hablar. Este es el momento, mira, ahí está la tabla completa. Es el momento de usted hablar. Si no entendió. Tiene que tener en cuenta, porque veo que se equivocaron demasiado. Voy a silenciar los microfonitos esos. Tiene que tener en cuenta lo que es una variable cualitativa. Si a usted le preguntan por algo y usted responde con una palabra, entonces se llama cualitativa. Si usted responde con un número, se llama cuantitativa. Esa es la diferencia de una y otra. Si responde con palabras, si yo le digo religión, usted no me va a decir 18. Entonces es cualitativa, porque usted me va a decir católico, palabras, evangélico, mormón, protestante, etc. Ahora, si yo le digo número de televisores que hay en su casa, usted no me va a decir Juan ni Pedro. Usted va a decir 5, 1, 0, 3. Me va a responder con número. Cuando me responde con número es cuantitativa. La cualitativa puede ser nominal y ordinal. Ordinal si la variable tiene un orden, una escala o una etapa. Cuando dice bueno, malo, regular, hay una escala. Eso es ordinal. Cuando dice alto, bajo, medio, es ordinal. Ahora, si no lleva nada de eso, son nombres comunes. Color favorito, mira, el mío es rojo, el tuyo el azul, el otro es rosado, el verde. Ahí no hay orden. Ahí es nominal. Y las cuantitativas, te tiene que decir inmediatamente si es discreta o continua. Discreta es cuando no se fracciona, no se divide. Es discreta. Continua cuando se puede dividir. Si usted habla de personas, las personas no se dividen. Usted no puede decir 3 personas y media estaban en la fiesta. No existe. Usted no puede decir que en su casa hay 3 televisores y medio, ni que hay 3 camas y media, ni que usted pasó 3 materias y media. Esas son variables que son discretas. O pasó 3 o pasó 4. No pasó 3 y media. O hay 3 o hay 4. Son discretas. Discretas. La continua sí se fracciona. La edad, todo lo que viene de medida. El size del zapato suyo. Tú puedes decir que calza 8 y medio, 7 y medio, 6 y medio y es válido. El tamaño suyo, usted mide 5 pulgadas y 5 pies y 7 pulgadas. Usted mide 5 pies y 1 pulgada. El tamaño, la edad, el peso corporal de usted, cuántas libras usted pesa, todo eso es continuo porque eso acepta fracción. Y la variable cuantitativa pueden ser de intervalo razón. Intervalo es cuando el 0 no indica ausencia. De razón cuando el 0 indica ausencia. Hay variables como temperatura, que si usted dice 0, no está diciendo que no hay temperatura.
Está diciendo que está muy frío, congela. Ahora, si el número de hijos usted dice 0, significa que no hay muchacho. Entonces, tiene que aprender esa diferencia. Yo creo que en la plataforma web virtual hay un video que explica un poco eso. Sería bueno que usted lo viera. Entonces, si le quedó duda, yo decía que las prácticas de la plataforma no son válidas. Las prácticas válidas son las que yo doy en clases, envío por Telegram, las que discutimos. Esas son las prácticas válidas. Yo se lo digo porque hay gente que van y ven una práctica y se ponen a hacer y van a perder su tiempo. La práctica 1.2 que está en la plataforma no es la práctica válida. La práctica válida es esta, que tiene esto. Entonces aquí le tengo un cuadrito, que este cuadrito lo va a llenar usted a ver si aprendió. Aquí yo me voy a dar cuenta si usted aprendió o no aprendió. Y aquí le pregunta que responda de 2 formas solamente. 2 formas. Usted va a decir si es discreta o va a decir si es continua. Todas son cuantitativas. Todas son cuantitativas. Usted nada más va a decir si es cuantitativa discreta, que es cuando no se fracciona, o si es cuantitativa continua, que es cuando se fracciona. Eso es lo único que usted va a escribir ahí. Ejemplo, la primera dice el número de hijos de una familia. ¿Eso es discreto o continuo? Discreto. ¿Los hijos se fraccionan o no se fraccionan? Discreto, No se fracciona. maestro, son Discreto, no discretos. admiten fracciones. Si no admite fracción, escriben en grande ahí, no admite fracción, discreto, para que se lo aprenda. Entonces, el número de hijos nunca es continuo, porque los hijos no se dice hijo y medio, sino se dice 1 o 2, números enteros. Entonces, usted pone ahí cuantitativa discreta, la número 1. La B dice la estatura de los reclutas en un reemplazo. Estatura, tamaño. ¿Se fracciona o no? Sí, Sí. se Ese fracciona. continúa. Continua. Es continuo. Usted dice Continua, cuantitativa, continua. continua. Y así usted va a seguir leyendo todas esas, a ver qué usted considera, si es continua o es discreta. Éntrese en su cabecita que si se fracciona, es continua. Si no se fracciona, es discreta. Entonces ahí usted completa ya la unidad 1 de esta asignatura. Son 6 unidades, ya terminamos la 1 con esta práctica. Esta práctica usted va a tener tiempo suficiente para subirla, como 2 semanas le quedan para hacerla y subirla. Ya yo creo que la semana que viene posiblemente la huelga se levante y entonces ya yo puedo entrar a la plataforma y habilitarle la entrega. Ok. Esa práctica se entrega en la plataforma UAS virtual, el que está inscrito, ¿ok? Pero no se preocupe, hágala y termínela, que luego yo le voy a dar chance para que la pueda subir. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero saber si tienen preguntas sobre ella para responder. Sí, profe, una pregunta. ¿Se puede hacer un ejemplo a mano escrito? Porque La puede usted hacer sabe, a veces uno tiene como imprimir. en hoja de cuaderno, en hoja de maquinilla, en el cuaderno, en la computadora, donde usted quiera. Importante que la haga. Ok, pero Maestro, una Profe. pregunta. Ana Alcántara le habla. Dígame, Ana. Cuando la actividad 1, donde dice describa con sus propias palabras cada uno de los siguientes términos. O sea, ¿a qué usted se refiere? O sea, Ahí eso dice, es para buscar la definición y después uno decir lo que uno entendió. yo supuse que usted leyó un material que yo envié cuando inicié la clase, que se llama Unidad 1. Y está en Sí, la claro. Entonces, yo supuse que usted leyó eso y por eso yo puse describa con su propia palabra. Usted va a decir cuáles son los Ok. gráficos. Ah, mira, los tipos de gráficos son estos, pero lo puede investigar en internet. No hay Pues lo problema. investigo en internet y pongo lo que yo entendí. Lo que usted, no, puede poner lo mismo que encontró en internet. Usted lo que tiene que escribir cuáles son los tipos de gráficos. Hay como 10 tipos de gráficos, escríbalo. Y si es posible, póngale un dibujito al lado para saber cuál es cuál.
Ok, maestro, gracias. Gráfico de barra, gráfico de pastel, ojiva, pictograma, muchísimo gráfico hay. Usted lo investiga, escala de medición, usted la investiga, y distribución de frecuencia también. ¿Qué pasa? Que uno supone que a veces los estudiantes leen y uno viene y dice que se va por ese lado, pero no. Yo sé que ustedes no han leído. Investíguenlo. ¿Preguntas? Yo, profe, Dígame. yo quería saber si esta es, o sea, esta es la unidad 1, la que usted está mandando ahora, y usted dice que va a abrir para que le envíen. La unidad 1, yo lo que estoy mandando son prácticas. La unidad 1, déjeme confirmarle. La unidad 1 está en Telegram, si no me equivoco. Dele clic al nombre del grupo y busque algo que dice archivo ahí, cerca. Ahí aparece todo lo que se ha enviado. Déjeme ver si está. Un momentito. Ok. Esto es fundamento. Sí, está, usted la mandó, profe. Ok. Yo le doy el nombre de grupo que dice fundamento de estadística, busco archivo y ahí dice que está la revista actualidad estadística, está la unidad 1, está la práctica 1-2, está Está la revista ahí también. sí, el cronograma de la asignatura, el programa de la asignatura está También. Sí, está ahí. Está todo ahí. Ya casi le voy a enviar la unidad 2, porque a partir de mañana vamos a estudiar la unidad 2. Ya la 1 la finalizamos. Ya simplemente que usted termine esas prácticas y las entregue. Maestro. Simplemente entregar, diga, José. Al material que usted se refiere que hay que leer, es Sí. el material que dice Fundamento de Estadística, Unidad 1, que tiene color azul de fondo, Sí. capítulo 1. Ese mismo. Ok, Ese. gracias. Cada unidad tiene un material. Cada unidad tiene un material que es la teoría del capítulo, del tema. La teoría, esa es la teoría. Entonces, estas son las prácticas para ver si usted entendió la teoría. Pero si usted viene a hacer práctica y sin leer la teoría, resulta que se encuentra todo esto raro. Porque es algo que usted no ha visto. Lo ideal es que usted lo lea en la medida de lo posible. Entonces, no sé si hay más preguntas, me queda un minuto. Sí, profe, Ana Manzanillo. Yo estoy buscando la unidad 1 y no la encuentro aquí. Le dio clic al nombre del grupo en Telegram. Dígame el nombre. Fue a Telegram al nombre del grupo, donde dice estadística 81, sesión 81. Le dio clic arriba al nombre del grupo. Ok, ahí es que está. Ahí Gracias. está. Y va donde dice archivos. Si en UAS virtual, vaya a la unidad 1, vaya donde dice material de estudio y ahí también está. Está bien, gracias, profe. Ok. Entonces vamos a entrar de nuevo, vamos a salir para pasar la lista. Finalizamos por hoy.